Piensa por un instante en la diferencia fundamental entre un eco y una voz. El eco es una réplica, una vibración secundaria que solo existe en respuesta a un sonido original. Es una consecuencia, una sombra auditiva. Depende enteramente de un estímulo externo para tener una apariencia de existencia. No tiene sustancia, no tiene origen propio. Simplemente devuelve lo que le lanzan un poco más débil, un poco más distorsionado cada vez. Ahora piensa en la voz. La voz es la fuente. Es la causa primera, el punto de origen de la vibración. Nace desde adentro, desde la intención, desde el aire de los pulmones y la decisión de un pensamiento. No responde, propone, no refleja, emite. La mayoría de las personas viven sus vidas como ecos. Sus opiniones son los ecos de las tendencias. Sus emociones son los ecos de las circunstancias. Sus reacciones son los ecos de las provocaciones ajenas. Su sentido de valor personal es un eco de la validación que reciben o no del mundo exterior. Viven en un estado de perpetua resonancia, vibrando al son que otros tocan, existiendo como una copia pálida de una copia. Y es precisamente por eso que sienten una necesidad desesperada de gritar. El eco, para sentirse real, necesita aumentar su volumen, intentando desesperadamente imitar la potencia de la voz original. Exigen respeto, demandan atención, inflan su presencia con ruido, con gestos grandilocuentes, con una autoridad prestada. Pero es inútil. Un eco, por muy fuerte que sea, sigue siendo un eco. Suena hueco, se desvanece. El respeto del que te hablo, el que se ancla en el alma y reconfigura la realidad a tu alrededor sin emitir un solo sonido, no pertenece al mundo de los ecos, pertenece al dominio de la voz, y no me refiero a la voz que sale de tu garganta, sino a la voz de tu existencia, la vibración fundamental de tu ser. Construir esa voz es el trabajo más solitario, arduo y profundo que jamás emprenderás. Es un proceso de arquitectura interna, de convertir el espacio vacío y ruidoso de tu interior en una catedral de silencio, propósito y poder. Este no es un manual de trucos de lenguaje corporal o tácticas de poder superficiales. Eso es para los ecos. Esto es el mapa para convertirte en la fuente, para que tu sola presencia se convierta en una declaración tan potente que las palabras no solo se vuelvan innecesarias, sino redundantes. Imagina que tu ser interior es una fortaleza. El hombre promedio, el eco, deja las puertas de su fortaleza abiertas de par en par. Cualquiera puede entrar, la opinión de un extraño en internet, el mal humor de su jefe, las expectativas de su familia, las manipulaciones de un amigo, las tentaciones del momento. Su estado interno es un reflejo directo del clima exterior. Si afuera hay tormenta, su fortaleza se inunda. Si afuera hay sol, se siente temporalmente en paz. No hay un guardián en la puerta, no hay un soberano en el trono. Es un territorio ocupado por fuerzas externas y por eso es tan fácil de derribar, de ignorar, de faltarle al respeto. Porque ¿cómo puedes respetar un lugar que no tiene dueño, que no se defiende, que no tiene un centro de gobierno? El hombre que impone respeto con su silencio es aquel que ha pasado décadas convirtiéndose en el soberano indiscutible de esa fortaleza. Ha sellado las grietas, reforzado los muros y, lo más importante, ha colocado un guardián implacable en la puerta a su propia conciencia, ha aprendido a discernir qué pensamientos tienen permiso para entrar y cuáles son meros espías del caos. Ha entrenado su mente para no ser un veleta a merced de los vientos emocionales, sino un faro anclado en la roca de sus principios. Este trabajo no se ve. Nadie te aplaudirá por las mañanas en las que elijas la disciplina sobre la comodidad, por las noches en las que enfrentes tus propias sombras en lugar de distraerte con entretenimiento vacío. Es una labor ingrata, invisible, silenciosa, y es precisamente por eso que su resultado es tan innegablemente poderoso. Lo que se forja en el silencio y la oscuridad brilla con una autoridad que la luz del día no puede imitar ni el ruido del mundo puede ahogar. Este proceso de construcción interna se asemeja al de un escultor que trabaja sobre un bloque de mármol. Al principio la piedra es tosca, sin forma, llena de potencial pero carente de expresión. El escultor no añade nada a la piedra. Su trabajo consiste en quita el exceso, el material sobrante que oculta la forma que ya existe dentro. Con cada golpe del cincel, una parte de lo que no es la estatua se desprende y cae al suelo. Es un acto de sustracción violenta y precisa. De la misma manera, construir tu autoridad interna no se trata de añadir máscaras, de aprender frases ingeniosas o de adoptar poses de poder. Se trata de quitar, de eliminar sin piedad
soledad todo lo que no eres tú en tu forma más pura y potente. Quitas la necesidad de aprobación, cincelas la dependencia de la validación externa, martillas la reactividad impulsiva hasta que se convierte en polvo. Quitas las excusas, las justificaciones, la autocompasión. Sigues quitando día tras día, año tras año en la soledad de tu taller interior. Lo que queda al final no es una versión mejorada de ti. Es la versión verdadera, la forma que siempre estuvo esperando ser liberada de la piedra sobrante de tus miedos, tus inseguridades y tus condicionamientos. Y cuando esa forma emerge, su sola presencia es una obra de arte. No necesita un cartel que explique su significado. Se siente, se percibe, se respeta. Ahora adentrémonos en la física de esa presencia. Piensa en la gravedad. Un objeto con una masa inmensa como una estrella no necesita gritarle a los planetas que orbiten a su alrededor. Su propia masa genera un campo gravitatorio tan poderoso que deforma el tejido del espacio-tiempo, y los objetos cercanos no tienen más opción que seguir las trayectorias dictadas por esa deformación. No es una negociación, es una ley de la física. Un hombre que ha construido una inmensa masa interior, una masa de autoconocimiento, disciplina, integridad y propósito, emite una gravedad similar en el plano social y psicológico. No necesita pedirle a la gente que lo tome en serio. Su presencia deforma la atmósfera de la habitación. La gente inconscientemente siente ese tirón gravitatorio. Sienten que están en la órbita de un centro sólido, no de un objeto vacío y a la deriva. Por el contrario, el hombre que vive como un eco carente de masa interior vive en un estado de ingravidez. Flota, es arrastrado por cualquier corriente, por cualquier campo gravitatorio más fuerte que el suyo. Para compensar esa falta de peso, se aferra a los demás. Se convierte en un agujero negro de necesidad, suplicando energía, atención y validación para sentir que existe. Y esa energía de necesidad es repulsiva. La gente lo siente como un vacío que amenaza con absorberlos. Y su instinto natural es alejarse, protegerse o, en el peor de los casos, aprovecharse de esa debilidad. No puedes generar respeto si tu estrategia de supervivencia es la de un parásito energético. El respeto es una consecuencia de la soberanía energética. Es la respuesta natural del universo a un sol, no a un agujero negro. Esta gravedad personal se manifiesta a través de canales que operan por debajo del radar de la conciencia ordinaria. Tu lenguaje corporal deja de ser una serie de gestos nerviosos para apaciguar a los demás y se convierte en una expresión de tu estado interno. La forma en que ocupas el espacio cambia. Dejas de encogerte, de hacerte pequeño para no molestar. En su lugar, habitas tu cuerpo plenamente. Tus hombros se relajan y se expanden, no por arrogancia, sino porque ya no cargas con el peso de la inseguridad. Tus movimientos se vuelven económicos y deliberados. El hombre inseguro es un torbellino de actividad inútil, se rasca, se recoloca, juega con objetos, sus pies apuntan a la salida. Su cuerpo grita, quiero huir. El hombre centrado es como un roble, puede permanecer inmóvil durante largos periodos. Su quietud es una fuente de poder. No necesita moverse para demostrar que está vivo, su presencia es suficiente. Y luego está la mirada. Los ojos son el único lugar donde tu sistema nervioso central está directamente expuesto al mundo. No pueden mentir de forma convincente durante mucho tiempo. La mirada del eco es huidiza. Busca constantemente señales de aprobación o desaprobación. Rebota de objeto en objeto, de persona en persona, incapaz de sostener el contacto visual porque eso implicaría exponer su vacío interior. La mirada del hombre que se ha construido a sí mismo es diferente. Es calmada, estable, penetrante. No es una mirada agresiva que busca desafiar, sino una mirada que ve. Cuando te habla, te ve. Cuando escucha, te ve. No está pensando en qué va a decir a continuación, no está filtrando tus palabras a través de su necesidad de validación. Está presente. Sostener esa mirada es como mirar a la superficie de un lago profundo y en calma. No hay turbulencia, solo una inmensa profundidad. Esa mirada por sí sola comunica que estás tratando con alguien que no tiene miedo de lo que hay dentro de sí mismo y por lo tanto no tiene miedo de lo que hay dentro de ti. Esa es una forma de respeto tan fundamental que desarma la agresión y la manipulación antes de que siquiera comiencen.
Para ilustrar esto, piensa en la historia de un arquitecto al que llamaremos Marco. Al principio de su carrera, Marco era brillante, pero desesperado por agradar. En las reuniones con clientes hablaba sin parar, llenando cada segundo de silencio con jerga técnica, promesas exageradas y risas nerviosas. Se movía constantemente en su silla, ajustándose la corbata, sus ojos danzaban por la sala buscando aprobación. A pesar de su talento, los clientes a menudo lo sentían como alguien poco fiable y negociaban sus honorarios a la baja. Sentían su gravedad débil, su necesidad. Frustrado, Marco no buscó más técnicas de venta. En lugar de eso, inició un viaje interior. Comenzó a meditar, a practicar la autodisciplina, a definir sus propios principios de diseño sin importar las modas. Pasó años forjando un estándar interno de excelencia que era mucho más alto que el de cualquiera de sus clientes. Años después, el nuevo Marco entraba en una sala de reuniones de forma completamente diferente. Caminaba con un paso sereno, se sentaba y a menudo permanecía en silencio durante el primer minuto, simplemente observando, escuchando. Su presencia era calmada, anclada. Cuando hablaba, sus palabras eran pocas pero precisas. No prometía de más, simplemente exponía su visión con una convicción tranquila. Su mirada era directa y serena. Ya no buscaba el contrato, evaluaba si el cliente era digno de su tiempo y de su arte. El resultado fue transformador, los clientes dejaron de regatear. Lo escuchaban con una atención reverencial. Sentían que estaban en presencia de alguien que no necesitaba su aprobación, alguien cuyo valor era intrínseco. Marco no había aprendido a actuar con más confianza. Se había convertido en confianza. Su silencio ahora pesaba más que las elaboradas presentaciones de sus competidores. Se había convertido en una voz, no en un eco. El siguiente pilar en la construcción de esta autoridad silenciosa es la gestión de tus recursos soberanos, tu tiempo, tu atención y tu energía. Estos tres elementos son la verdadera moneda de tu vida. La forma en que los inviertes es la declaración más honesta de lo que realmente valoras. El hombre eco malgasta esta moneda. Su tiempo es un recurso público disponible para cualquiera que lo demande con suficiente insistencia. Responde a mensajes al instante, como si su propósito en la vida fuera ser un centro de atención al cliente para el resto del mundo. Permite que interrupciones triviales descarrilen sus tareas importantes. Su agenda es un documento reactivo, dictado por las urgencias de otros. No entiende que cada vez que dice sí a algo que no está alineado con su propósito, está diciendo no a su propio crecimiento. Está comunicando silenciosamente: el tiempo de los demás es más valioso que el mío, y el mundo, que es un espejo implacable, lo trata en consecuencia. Su atención es igualmente promiscua. Salta de una notificación a otra, de un titular a otro, de un drama ajeno a otro. Su mente es un navegador con 100 pestañas abiertas, todas reproduciendo un sonido diferente, ninguna recibiendo la profundidad de su enfoque. Esta fragmentación de la atención no solo lo vuelve improductivo, sino que lo debilita internamente. Un hombre cuya atención está perpetuamente secuestrada por estímulos externos no puede llevar a cabo el trabajo profundo de la autoobservación y la autoconstrucción. Es un títere cuyos hilos son manejados por los algoritmos diseñados para capturar su mirada, y un títere, por muy bien vestido que esté, no inspira respeto. El hombre que se convierte en una voz trata sus recursos soberanos con la reverencia de un rey que protege el tesoro de su reino. Su tiempo está blindado. Aprende a dominar la palabra más poderosa del vocabulario de un hombre soberano. No, un no, dicho con calma y sin necesidad de justificación, es una de las mayores demostraciones de poder silencioso. Comunica que tu vida tiene un rumbo, que tu día tiene una estructura, que estás en una misión. La gente puede sentirse inicialmente desconcertada por tus límites, pero esa confusión se transforma rápidamente en respeto. Inconscientemente entienden que están tratando con alguien que valora su propia existencia, y eso los obliga a hacer lo mismo. Proteger tu tiempo no es egoísmo, es una precondición para tener algo de valor que ofrecer al mundo. Su atención es un láser. Ha entrenado a través de una práctica deliberada la capacidad de dirigir el haz de su conciencia hacia un solo punto durante periodos prolongados. Ya sea su trabajo, un libro, una conversación o su propio entrenamiento físico, cuando está allí, está completamente allí. Esta capacidad de enfoque profundo en una era de distracción crónica lo convierte en una rareza. Lo vuelve a alguien capaz de crear, de resolver, de construir. Su enfoque genera resultados. Y los resultados, aunque no se alardee de ellos, emiten su propia aura de competencia. La gente respeta la competencia de una manera visceral. Es una cualidad innegable, tangible.
No se puede fingir, y nace directamente de la disciplina de la atención. Finalmente, gestiona su energía con la sabiduría de un estratega. Reconoce que las interacciones humanas son transacciones energéticas. Hay personas que con su negatividad, su victimismo o su drama son agujeros negros energéticos. El hombre eco se siente obligado a involucrarse, a intentar salvarlos, a dejarse arrastrar a su caos, a menudo por un deseo equivocado de ser visto como bueno o servicial. El hombre soberano reconoce que su energía es finita y es el combustible para su propósito. Aprende a distanciarse no con crueldad, sino con discernimiento. Protege su paz interior no porque sea frágil, sino porque es la fuente de su fuerza. Este blindaje energético no lo convierte en alguien frío o distante. Al contrario, le permite que cuando elige interactuar pueda ofrecer una presencia plena y una energía limpia, no los restos contaminados de una docena de batallas ajenas en las que nunca debió haber participado. Esta soberanía sobre el tiempo, la atención y la energía crea un campo de fuerza invisible a su alrededor. Es una declaración silenciosa de autovaloración, y el mundo no tiene más remedio que reflejar de vuelta el valor que tú te has asignado primero. Piensa en el concepto del volante de inercia popularizado por Jim Collins. Imagina un disco de metal macizo de varias toneladas de peso montado sobre un eje. Tu trabajo es hacerlo girar. Al principio, empujar requiere un esfuerzo hercúleo, das un empujón y el volante apenas se mueve. Sigues empujando día tras día. Cada decisión disciplinada, levantarte temprano, leer en lugar de ver televisión, hacer esa llamada difícil, decir no a una distracción es un empujón. Durante mucho tiempo los resultados son casi imperceptibles. Desde fuera parece que no pasa nada, pero tú sigues empujando. Con cada empujón el volante gana una milésima de momento, luego gradualmente empieza a girar una vuelta completa, luego 2, luego 10, sigues empujando con la misma constancia, y entonces en algún punto se produce un cambio fundamental. El propio peso del volante, su momento acumulado, empieza a trabajar a tu favor. El volante gira más y más rápido. El punto de inflexión ha llegado. Ahora el impulso es casi imparable. La construcción del respeto silencioso funciona exactamente igual. Las primeras 1000 decisiones de autodisciplina son las más difíciles y las menos gratificantes. Son los empujones en la oscuridad, sin evidencia de progreso, pero son las más importantes. Cada vez que cumples una pequeña promesa que te haces a ti mismo, estás añadiendo una minúscula cantidad de masa a tu núcleo interior, estás dando un pequeño empujón al volante. Y aunque el mundo no lo note, tu sistema nervioso sí. Estás recableando tu cerebro a través de la neuroplasticidad para identificarte como alguien que hace lo que dice que va a hacer. Estás construyendo autoconfianza en su nivel más fundamental. Y este momento acumulado, esta integridad interna, es lo que finalmente empieza a generar esa gravedad de la que hablábamos. La gente no ve los 1000 empujones, solo ven el volante girando a una velocidad impresionante y lo llaman presencia, carisma o autoridad natural. No entienden su origen, pero no pueden negar su efecto. No se dan cuenta de que el respeto que sienten por ti hoy no es el resultado de una acción heroica, sino la consecuencia inevitable de 1000 actos de disciplina invisibles y silenciosos. Ahora debemos hablar del crisol, de la forja, porque el carácter que genera respeto no se construye en la comodidad de una biblioteca o en la calma de una sala de meditación. Esos son los lugares donde se afila la herramienta. Pero el metal del carácter se templa en el fuego de la adversidad. La vida inevitablemente te pondrá a prueba. Te enfrentará al fracaso, a la traición, a la crítica, a la pérdida y a la presión insoportable. Y es en la forma en que respondes a esa presión donde se revela sin piedad si eres un eco o una voz. El hombre eco, cuando es golpeado por la adversidad, se rompe. Su reacción inmediata es buscar culpables externos. Se convierte en una víctima tejiendo una narrativa en la que él es el héroe injustamente tratado por un mundo cruel. Se queja, se lamenta, busca la compasión de los demás. Su dolor se convierte en una actuación, una herramienta para solicitar atención, o este test, por el contrario, explota en una ira impotente, lanzando acusaciones, gritando, intentando recuperar el control a través de la intimidación. En ambos casos está demostrando que las circunstancias externas son dueñas de su estado interno. Está abdicando de su trono. El hombre que ha forjado su voz interior responde de una manera radicalmente diferente. Cuando el fuego de la adversidad lo golpea, no se rompe, se templa.
Su primera reacción no es hacia afuera, sino hacia adentro. En el espacio que el filósofo estoico Viktor Frankl identificó entre el estímulo y la respuesta, él elige. No elige lo que le sucede, pero elige con una soberanía absoluta el significado que le dará y la respuesta que ofrecerá. No busca culpables, busca responsabilidad. No se pregunta ¿por qué a mí? Se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? Esta mentalidad transforma el veneno en medicina. Imagina la caja negra de un avión. Es un dispositivo diseñado para ser casi indestructible. Su único propósito es registrar los datos de vuelo y las conversaciones de la cabina, especialmente durante los momentos finales antes de un desastre. Cuando se produce un accidente, recuperar la caja negra es la máxima prioridad. ¿Por qué? Porque su contenido, aunque documenta una tragedia, es la clave para prevenir futuras catástrofes. El hombre respetable trata sus propios fracasos y errores como una caja negra. No los esconde por vergüenza, no los destruye para proteger su ego, los recupera, los abre en la soledad de su conciencia y estudia los datos con una honestidad brutal. ¿Dónde cometí un error de cálculo? ¿En qué punto mi arrogancia me cegó? ¿Qué advertencia ignoré? ¿Qué habilidad me faltó? Este proceso de autopsia sin ego es increíblemente doloroso, pero es la fuente de una sabiduría y una resiliencia inigualables. El hombre que hace esto consistentemente desarrolla una calma ante el caos que resulta desconcertante para los demás. No es que no sienta el dolor de la caída, es que su enfoque ya está en analizar los datos para asegurar que el próximo vuelo sea más seguro. La gente percibe esta cualidad, sienten que están ante alguien que no es derribado por sus errores, sino que es construido por ellos. Y no hay nada que genere más respeto que un hombre que es capaz de transformar sus propias ruinas en los cimientos de su próximo templo. Esta capacidad de absorber la presión sin quebrarse se manifiesta como una compostura imperturbable. En una discusión acalorada donde los ecos gritan para imponerse, él permanece en silencio. Su silencio no es de sumisión, es de observación. Está permitiendo que los demás revelen sus cartas, que vacíen su cargador emocional, mientras él conserva su energía procesando la situación con una mente fría. Cuando finalmente habla, no reacciona al cebo emocional. Se dirige al núcleo del problema con una lógica tranquila. Este autocontrol es profundamente intimidante para quienes dependen de la escalada emocional para ganar. Lo desarma, lo deja expuesto, demuestra que no se puede jugar con él en ese terreno, porque él no reside allí. Vive en la ciudadela de la razón y la calma y se niega a ser arrastrado al pantano de la reactividad. Considera la anécdota de un general espartano que, antes de una batalla crucial, recibió a un mensajero persa. El mensajero, en un intento de intimidarlo, le describió la inmensidad del ejército enemigo. Nuestras flechas son tan numerosas que oscurecerán el sol. El general espartano, en lugar de mostrar miedo o responder con una bravuconada, simplemente se encogió de hombros y respondió con calma: mejor, así lucharemos a la sombra. Esa respuesta no era un guión. Era la manifestación de un espíritu forjado en una disciplina de hierro, un espíritu que había aprendido a reenmarcar cualquier amenaza como una ventaja. Esa es la alquimia del carácter. Y cuando la gente percibe que tienes esa habilidad, que no pueden asustarte, que no pueden manipularte con el miedo, su respeto por ti se vuelve incondicional, reconocen que tu fuente de poder no depende de circunstancias favorables y por lo tanto es inalienable. Una vez que has construido esta arquitectura interna, gestionas tus recursos con soberanía y has sido templado en el fuego de la adversidad, tu interacción con el mundo social cambia para siempre. Te conviertes en lo que podríamos llamar un faro. Piensa en la función de un faro en una costa rocosa durante una tormenta. El faro no sale a gritarle a los barcos que cambien su rumbo, no dispara bengalas de advertencia, no negocia con las olas, simplemente se mantiene anclado en su fundamento y emite su luz, de forma constante, predecible, inquebrantable. Su mensaje es simple: aquí estoy. Esta es la roca, navega en consecuencia. Algunos barcos usarán su luz para evitar el desastre y encontrar el camino seguro al puerto. Otros, por arrogancia o distracción, ignorarán la luz y se estrellarán contra las rocas. Pero el comportamiento de los barcos no altera la función del faro, sigue brillando impasible. Ser un hombre que impone respeto silencioso es convertirse en ese faro. Tus principios son tu fundamento. Tu propósito es tu luz.
Dejas de intentar controlar a los demás, dejas de sentirte responsable de sus decisiones. Abandonas la agotadora tarea de intentar gustarle a todo el mundo, de ser todo para todos. Simplemente eres. Vives tu vida de acuerdo a tu código, con una integridad inquebrantable, y tu existencia por sí misma se convierte en un punto de referencia para los demás. Estableces el estándar sin dar sermones. Tus amigos, tu familia, tus colegas te observan. Ven cómo manejas el éxito con humildad y el fracaso con dignidad. Ven cómo cumples tu palabra, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo. Tu vida se convierte en el argumento. Esto se manifiesta de forma muy práctica en el establecimiento de límites. El hombre eco tiene límites porosos, cambiantes, los negocia constantemente por miedo al conflicto o al abandono. El hombre faro tiene límites claros y bien definidos, no los anuncia con ira ni con amenazas, simplemente existen como la roca en la que se asienta. Cuando alguien intenta cruzarlos, no hay una explosión dramática, simplemente se topan con una realidad sólida. Tu respuesta es la calma, la distancia, la consecuencia natural. Si un amigo se aprovecha de tu generosidad, dejas de ofrecerla. Si un colega te falta al respeto, retiras tu colaboración. No hay necesidad de un discurso. La acción es el mensaje, y es un mensaje que se entiende a un nivel mucho más profundo que las palabras. La gente aprende rápidamente que tu realidad opera bajo ciertas leyes y que esas leyes no son negociables. No es que te teman, es que te respetan. Respetan la coherencia y la fuerza de tu marco de realidad. Este tipo de influencia es la más poderosa que existe porque no se basa en la coerción sino en la inspiración. Cuando vives como un faro, inevitablemente expones la mediocridad y la falta de integridad de quienes te rodean, no porque los critiques sino porque tu luz crea un contraste. Algunas personas se sentirán incómodas con esa luz, le recordará sus propias concesiones, sus propias cobardías y puede que te resientan por ello. Se alejarán, te llamarán arrogante o frío, debes permitir que se vayan. Son los barcos que eligen las rocas. Pero otros, aquellos que tienen una semilla de grandeza dentro de sí mismos, se sentirán atraídos por tu luz. Verán en ti una posibilidad de lo que ellos podrían llegar a ser. No necesitarás ser su mentor, no necesitarás darles consejos. Tu ejemplo será su mapa. Elevarás su estándar simplemente por mantener el tuyo. Este es el verdadero legado. No es la cantidad de gente que controlaste, sino la cantidad de gente que inspiraste a tomar el timón de su propio barco. Llegamos así al final del camino, a la síntesis de todo este trabajo. La construcción de un respeto que no necesita palabras es el subproducto, la consecuencia inevitable de una vida vivida con intención radical. Comienza con la decisión de dejar de ser un eco y empezar a ser una voz. Continúa con la arquitectura meticulosa de tu fortaleza interior, convirtiéndote en el soberano de tus propios pensamientos y emociones. Se manifiesta en el mundo físico como una gravedad personal, una presencia que nace de la coherencia entre tu mundo interno y tu expresión externa. Se alimenta de la gestión soberana de tu tiempo, atención y energía, los tesoros de tu reino. Se templa y se endurece en el fuego de la adversidad, donde aprendes a convertir el dolor en sabiduría y el fracaso en combustible. Y finalmente se expresa como la luz constante de un faro, guiando a través del ejemplo y estableciendo límites a través de una calma inquebrantable. Este no es un camino para los débiles de corazón. A menudo es un camino solitario. Exige que renuncies al consuelo fácil de la aprobación de la manada, que te enfrentes a tus demonios en lugar de distraerte, que elijas el dolor a corto plazo de la disciplina por la recompensa a largo plazo del autorrespeto. Pero el premio es la libertad de la tiranía de las opiniones ajenas, la libertad de la esclavitud de tus propios impulsos reactivos, la libertad de saber que tu valor no es algo que el mundo te otorga o te quita, sino algo que has forjado con tus propias manos en el silencio de tu alma. Así que te pregunto, no como un gurú, sino como un compañero de viaje, ¿qué versión de ti estás alimentando cada día? ¿El eco que vibra con el ruido del mundo o la voz que canta la canción de tu propio propósito? No necesitas una transformación de la noche a la mañana. No necesitas hacer un gran anuncio. El trabajo real, el único que importa, comienza ahora mismo, en silencio. Comienza con la siguiente decisión. La decisión de apagar el ruido y escuchar, la decisión de cumplir la próxima pequeña promesa que te hagas, la decisión de respirar profundamente antes de reaccionar. Cada una de esas decisiones es un golpe del cincel, un empujón al volante, un ladrillo más en la muralla de tu fortaleza.
El mundo está lleno de hombres que gritan, hombres que hacen ruido para ocultar su vacío, hombres que proyectan una fuerza que no poseen. El mundo no necesita más ruido, necesita más silencio, el silencio de un hombre que está en paz con quien es, el silencio de un hombre que sabe a dónde va, el silencio de un hombre cuya vida entera es su argumento. Conviértete en ese hombre, construye tu silencio. Y observa cómo el mundo baja la voz para poder escucharlo. La autoridad más profunda no se impone, se reconoce, y lo que se reconoce es la verdad. Vive tu verdad, y no tendrás que decir una sola palabra más. Tu presencia lo dirá todo. Y así llegamos al umbral final, al Sancta Sanctorum de este trabajo interior. Es un lugar donde debemos abordar la distinción más sutil y por ello la más crucial de todas, la que separa a la fuerza auténtica de su imitación más seductora y peligrosa, la rigidez. Muchos inician este camino con la intención de construir una fortaleza y sin darse cuenta terminan forjando una armadura. Creen que la calma es la ausencia de emoción, que la disciplina es la supresión total del impulso y que la presencia es una forma de dominación sutil. Construyen a su alrededor un exoesqueleto de control, una fachada de imperturbabilidad. Y aunque desde fuera puedan parecer imponentes, por dentro se han vuelto prisioneros. Una armadura, tienes que entenderlo, es fundamentalmente diferente de una fortaleza. La armadura te aísla del mundo, te hace pesado, lento y te desconecta no solo del daño, sino también de la capacidad de sentir, de conectar, de vivir. La fortaleza, en cambio, define un perímetro sagrado, pero dentro de sus muros, la vida florece. Hay jardines, bibliotecas, talleres, hay vida. El objetivo no es volverse impenetrable, es volverse incorruptible. El poder que se basa en la rigidez, el que necesita demostrar su fuerza a través de la inflexibilidad, es un poder que en su núcleo tiembla de miedo. Es el poder del roble viejo y aparentemente invencible. Se enorgullece de no haberse doblado jamás, de haber resistido 1000 tormentas. Su identidad está completamente invertida en su propia rectitud e inmovilidad. Pero su principal virtud es también su defecto fatal, porque la vida no es estática. Es un flujo constante de cambio, de caos, de vientos impredecibles, y cuando llega la tormenta que supera su límite de resistencia, el roble no cede, se parte, su caída es absoluta, catastrófica. Así opera el hombre cuyo poder reside en su ego, en tener siempre la razón, en mantener una imagen de control perfecto, una crítica fundamental, un fracaso inesperado, una traición que no vio venir, y toda su estructura se viene abajo porque no tiene la capacidad de adaptarse, de absorber, de aprender. Su silencio no es paz, es la tensión previa a la fractura. El poder verdadero, el que hemos estado cultivando en este largo viaje, no es el del roble, es el del bambú. Observa el bambú en medio de un tifón. Parece frágil, esbelto, casi débil en comparación con la masa del roble. Pero su genialidad reside en su diseño. Es hueco por dentro, desprovisto de la arrogancia, de la solidez. Su fuerza no está en la resistencia, sino en la entrega. Cuando el viento aúlla, el bambú se inclina, se dobla, danza con la fuerza que intenta destruirlo, a veces hasta que su punta roza el suelo. No la combate, la redirige. Cede su postura, pero nunca su raíz. Y cuando la tormenta amaina, mientras el roble yace arrancado y vencido, el bambú se yergue de nuevo, no solo intacto, sino habiendo fortalecido su sistema de raíces con el estrés del vendaval. Ha crecido. Convertirte en bambú es el objetivo final, es desarrollar un centro, un núcleo de principios y propósito tan inquebrantablemente sólido que te permita una flexibilidad casi infinita en la periferia. Ya no necesitas tener razón en cada discusión, porque tu valor no reside en tus opiniones. Ya no temes la crítica, porque has aprendido a extraer de ella el nutriente y a desechar el veneno. Puedes pedir perdón, puedes decir no sé, puedes cambiar de opinión a la luz de nueva información, y nada de eso te disminuye. Al contrario, te expande. Dejas de ser una estatua frágil que teme cualquier golpe y te conviertes en un sistema vivo, resiliente y antifrágil. Tu calma ya no es una máscara para ocultar el miedo, sino el resultado natural de saber que, sin importar la fuerza de la tormenta, tienes la capacidad de doblarte sin romperte.
Este camino hacia la flexibilidad anclada inevitablemente te guiará a través del vasto y a menudo incomprendido territorio de la soledad. A medida que tu frecuencia interna cambie, a medida que dejes de ser un eco y te asientes en tu propia voz, descubrirás algo inquietante: la mayor parte de lo que el mundo llama socialización es en realidad un pacto de distracción mutua. Es un intercambio de ruidos para evitar el encuentro con el silencio del propio ser. Y ese ruido, antes tolerable o incluso deseable, comenzará a sentirse como una estática violenta. Te retirarás no por arrogancia, sino por una necesidad de autoconservación, por una sed de claridad. Pero esta soledad no es el vacío de la ausencia, es la plenitud de la presencia. No es el aislamiento del prisionero, es la reclusión sagrada del artesano en su taller. Es en este silencio deliberado donde el trabajo más importante tiene lugar. Es aquí donde abres tu caja negra después de cada fracaso. Es aquí donde continúas dando esos empujones invisibles a tu volante de inercia. Es aquí donde aprendes a distinguir tu propia voz de los ecos de tus miedos, tus condicionamientos y las expectativas de los demás. Esta soledad no es un fin en sí mismo, es un crisol. Es un filtro alquímico, de forma natural y sin esfuerzo, repele a las personas y situaciones que se nutrían de tu debilidad, de tu necesidad de aprobación, de tu participación en el drama, y al mismo tiempo de una forma que desafía la lógica pero que es innegablemente real, comienza a atraer lo que resuena con tu nueva frecuencia. Imagina dos diapasones idénticos. Si golpeas uno en un extremo de una habitación, el otro, en el extremo opuesto, comenzará a vibrar y a emitir un sonido suave sin que nada ni nadie lo toque. No hay una conexión visible, pero están sintonizados en la misma frecuencia fundamental. La conexión humana en su forma más elevada funciona de la misma manera. Cuando has hecho el trabajo de afinar tu propio ser, de limpiar tu vibración de la estática de la necesidad y la incongruencia, comienzas a encontrar a otros diapasones. Puede que los encuentres en los lugares más inesperados. Y la conexión será instantánea, profunda, no necesitarás el largo y torpe proceso de la negociación social, de las máscaras, de las pruebas. Habrá un reconocimiento inmediato, un entendimiento que opera por debajo del nivel de las palabras. Estas relaciones son de una calidad que transforma. No se basan en lo que podéis obtener el uno del otro, sino en lo que podéis ser juntos. Son alianzas entre soberanos, no pactos entre mendigos. Te darás cuenta de que no has perdido amigos. Has hecho espacio para encontrar aliados. Y esto nos conduce a la responsabilidad final que nace de este poder. Una vez que tu centro es inquebrantable, una vez que tu presencia es un hecho consumado, una vez que el bambú en ti puede danzar con cualquier tormenta, descubres que tu fuerza ya no te pertenece en exclusiva. Se convierte, lo quieras o no, en un recurso para el ecosistema que te rodea. Te conviertes en un refugio. Piensa en el concepto de la presencia no ansiosa de la teoría de sistemas. En cualquier grupo humano, una familia, una empresa, un círculo de amigos, existe un contagio emocional constante. El miedo, el pánico, la ira son como virus que se propagan de mente en mente, creando espirales de caos. La presencia no ansiosa es el individuo que por su propio estado interno de equilibrio se vuelve inmune a ese contagio. Y al no reaccionar, al no añadir su propia ansiedad al sistema, se convierte en un ancla. Su calma, sin decir una palabra, interrumpe la cadena del pánico y le da al resto del grupo el espacio para recuperar el aliento para volver a su centro. Esta es tu nueva función. Tu capacidad de escuchar cambia. Ya no escuchas para responder, para debatir, para solucionar. Has trascendido esa necesidad. Ahora escuchas para comprender. Escuchas el espacio entre las palabras. Escuchas el miedo debajo de la ira, la herida debajo de la arrogancia, y al ofrecer el regalo de tu escucha pura y sin juicio, creas un espacio sagrado donde los demás pueden escucharse a sí mismos, a menudo por primera vez. Te conviertes en un espejo de aguas tranquilas para un mundo acostumbrado a mirarse en reflejos rotos y distorsionados. La gente no vendrá a ti necesariamente por tus consejos. Vendrán a ti por tu silencio. Vendrán a ti porque en tu presencia el ruido de sus propias mentes parece disminuir. Tu paz se convierte en un permiso para que ellos encuentren la suya. Este es el examen final del carácter. Cuando posees esta claridad y esta fuerza, la tentación de usarla para manipular, para ganar, para sentirte superior, será sutil pero siempre presente. El poder real no es la capacidad de influir en los demás. Es la sabiduría y la disciplina para elegir cuándo y cómo hacerlo, siempre al servicio de su autonomía, no de tu ego. La verdadera prueba de tu fuerza es la gentileza con la que la manejas. Es usar tu visión para ayudar a alguien a ver su propio camino.
no para arrastrarlo por el tuyo. Es ofrecer tu fuerza no para que se vuelvan dependientes de ti, sino para que recuerden la fuerza que yace dormida dentro de ellos mismos. El respeto que inspiras alcanza su cenit no cuando la gente dice él es fuerte, sino cuando después de estar contigo se van sintiendo yo soy más fuerte de lo que pensaba. Y así, el viaje completa su círculo. Ya no es una búsqueda activa, la disciplina, la presencia, la conciencia, ya no son tareas que haces. Se han integrado, se han convertido en el zumbido silencioso de tu sistema operativo. Es la diferencia entre aprender a conducir, donde cada acción es consciente y forzada, y conducir después de 20 años, donde el coche parece una extensión de tu voluntad. Llegas a un estado de competencia inconsciente, vives desde tu centro sin pensar en ello. Y es desde este estado de integración final que alcanzas una nueva perspectiva. Dejas de ser meramente el protagonista de tu historia luchando y esforzándote. Te conviertes también en el testigo silencioso, en el observador compasivo de tu propia vida y del gran drama del mundo. Observas tus propios pensamientos y emociones ir y venir como nubes en el cielo sin identificarte con ellos. Esta es la fuente de la paz inquebrantable. No es que las tormentas dejen de existir, es que tú te has dado cuenta de que no eres la nube, eres el cielo. Este es el destino final del camino, convertirte en el punto inmóvil en el centro de un mundo que gira, ser el ojo del huracán. El caos puede rugir a tu alrededor, las opiniones pueden chocar, los imperios pueden alzarse y caer, pero en tu núcleo, en el centro de tu ser, reside una calma perfecta. Una calma que no es vacía, sino llena de potencial. Una calma que no es pasiva, sino inmensamente viva. Y esa calma es la declaración final. Es la palabra que lo contiene todo. Es la voz que no necesita sonido. Es el respeto que no se exige ni se pide, sino que simplemente es una cualidad fundamental del universo que tú, a través de tu arduo y silencioso trabajo, has llegado a encarnar.